La tragedia de Felipa Méndez, 1872, Veracruz, la novia que no tocó el anillo. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Felipa Méndez, 1872, Veracruz. La novia que no tocó el anillo. Historia real. La novia que no tocó el anillo. Felipa Méndez, 1872, Veracruz. Capítulo 1. El detalle que nadie notó. La mañana del 18 de mayo de 1872 amaneció calurosa y húmeda en Veracruz, como era típico en esa época del año. En la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, una de las iglesias más hermosas del puerto, se preparaba una boda que había sido muy anticipada por la alta sociedad veracruzana. Felipa Méndez, de 24 años, hija única del próspero comerciante marítimo don Esteban Méndez, se casaría con Lorenzo Vidal, de 32 años, socio comercial del padre de Felipa durante los últimos 3 años. Era matrimonio que complacía a ambas familias, uniendo dos fortunas mercantiles considerables y consolidando imperio comercial que controlaba gran parte del comercio de importación en el puerto de Veracruz. Felipa era mujer hermosa y educada. Había sido enviada a estudiar en la Ciudad de México durante 3 años, donde había recibido educación poco común para las mujeres de la época. Literatura, matemáticas, incluso algo de administración comercial. Su padre, quien no tenía hijos varones, había decidido que su hija debería estar preparada para eventualmente heredar y manejar el negocio familiar. Lorenzo Vidal era hombre de orígenes más modestos, pero de ambición considerable. Había llegado a Veracruz 5 años antes, presentándose como comerciante de telas con conexiones en Europa. Don Esteban había quedado impresionado por el conocimiento de Lorenzo sobre comercio internacional y lo había tomado como socio junior en el negocio. Durante los últimos 2 años, Lorenzo había cortejado a Felipa con determinación paciente. Al principio, ella había sido indiferente a sus atenciones, pero Lorenzo era encantador, persistente y claramente interesado no solo en su fortuna, sino también en ella como persona. Eventualmente, Felipa había aceptado su propuesta de matrimonio, con la bendición entusiasta de su padre. La ceremonia comenzó a las 10 de la mañana. La iglesia estaba llena con aproximadamente 200 invitados, la élite de Veracruz, comerciantes, funcionarios del gobierno, capitanes de barcos, familias de abolengo. Felipa entró en procesión del brazo de su padre, vestida con magnífico traje de novia de seda blanca importada de Francia, con velo de encaje que había pertenecido a su abuela. Lorenzo esperaba en el altar, vestido con traje formal negro, su cabello oscuro peinado impecablemente hacia atrás. A su lado estaba su padrino, un hombre llamado Sebastián Ortega, quien era socio comercial de Lorenzo en algunos negocios separados del comercio de don Esteban. El sacerdote Padre Miguel, un hombre de 50 años quien había conocido a Felipa desde su niñez, comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales. Las lecturas fueron hechas. Los votos fueron intercambiados. Felipa y Lorenzo se miraron a los ojos mientras prometían amarse hasta que la muerte los separara.
Y entonces llegó el momento del intercambio de anillos. El padrino de Lorenzo, Sebastián, sacó de su bolsillo pequeña caja de terciopelo. La abrió revelando 2 anillos de oro, uno para Felipa, uno para Lorenzo. Los anillos brillaban bajo la luz que entraba por las ventanas de la iglesia. Lorenzo tomó el anillo destinado para Felipa. Era hermoso, oro puro con pequeños diamantes incrustados formando patrón delicado. Pero había algo extraño en la forma en que Lorenzo lo sostenía. En lugar de tomar el anillo con sus dedos desnudos, como era tradicional, Lorenzo lo sostenía con pañuelo de seda blanco. Y cuando llegó el momento de colocar el anillo en el dedo de Felipa, lo hizo con el pañuelo aún envolviendo el metal, de forma que sus propios dedos nunca tocaran el oro directamente. Felipa había fruncido el ceño ligeramente cuando vio esto. Era extraño, pero Lorenzo había murmurado explicación rápida. El aceite de mis dedos podría ensuciar el brillo del oro. Quiero que esté perfecto para ti. Había sonado razonable, o al menos lo suficientemente razonable para que Felipa no objetara en medio de la ceremonia. Y el anillo fue colocado en su dedo sin que Lorenzo tocara el metal directamente. Lo que nadie en esa iglesia sabía, excepto Lorenzo y posiblemente Sebastián, era que el anillo había sido preparado meticulosamente durante las últimas semanas. No era simplemente anillo de oro, era arma de asesinato. La superficie del anillo había sido tratada con solución especial, una mezcla de compuesto de mercurio disuelto en aceite que permitía que el metal tóxico fuera absorbido a través de la piel. El envenenamiento sería lento pero inevitable. El mercurio entraría en el torrente sanguíneo de Felipa a través del contacto constante con su piel, acumulándose en su cuerpo durante horas y días. Lorenzo había investigado cuidadosamente. Había consultado con farmacéuticos sin escrúpulos en ciudad vecina, pagando generosamente por información sobre venenos que podían ser absorbidos a través de la piel. Había aprendido sobre compuestos de mercurio, sobre cómo podían ser mezclados con aceites para crear sustancia que se adhería a metal y que penetraba la piel gradualmente. El plan era brillante en su simplicidad. Felipa usaría el anillo constantemente, como era costumbre para mujer recién casada. El veneno sería absorbido lentamente. Ella comenzaría a enfermarse dentro de días o semanas. Los síntomas imitarían enfermedad natural: fatiga, confusión, dolores, eventualmente fallo de órganos. Y para cuando muriera, Lorenzo sería viudo rico, heredero de la fortuna de don Esteban a través de su difunta esposa. Pero en ese momento, mientras el padre Miguel pronunciaba a Felipa y Lorenzo como esposos, nadie sospechaba nada. El extraño detalle del pañuelo había sido notado por algunos invitados, pero descartado como peculiaridad menor. Después de todo, los novios a veces tenían sus rarezas. Felipa miró el anillo en su dedo, admirando cómo la luz se reflejaba en los diamantes. «Es hermoso», había susurrado a Lorenzo. «Solo lo mejor para ti», había respondido él sonriendo. Pero sus ojos, si alguien hubiera mirado cuidadosamente, estaban fríos, calculadores. La ceremonia concluyó. Felipa y Lorenzo caminaron por el pasillo central de la iglesia como esposos, recibiendo felicitaciones y aplausos de los invitados. Y el anillo envenenado permanecía en el dedo de Felipa, comenzando ya su trabajo silencioso y mortal. En las horas siguientes, durante la recepción en la casa de don Esteban, Felipa tocó el anillo constantemente. Era hábito nervioso que tenía cuando estaba ansiosa o pensativa. Giraba el anillo en su dedo, lo tocaba con sus otros dedos, lo ajustaba. Cada toque permitía que más veneno fuera absorbido, y nadie notó, nadie sospechó. Era solo novia feliz admirando su nuevo anillo de bodas.
pero en menos de 24 horas, Felipa Méndez comenzaría a sentir los primeros efectos del envenenamiento y en una semana estaría muerta. Capítulo 2. La luna de miel interrumpida. Felipa y Lorenzo pasaron su primera noche de casados en la casa de don Esteban, en suite de habitaciones que habían sido preparadas especialmente para ellos. Era costumbre que la pareja permaneciera en la casa del padre de la novia durante la primera semana del matrimonio, antes de mudarse a su propia residencia. La mañana siguiente al matrimonio, Felipa se despertó sintiéndose extrañamente fatigada. Había dormido toda la noche, pero se sentía como si no hubiera descansado en absoluto. Había también ligero dolor de cabeza pulsante detrás de sus ojos. Probablemente solo cansancio de la boda, se había dicho a sí misma. Fue día largo y emocionante. Lorenzo había notado su fatiga durante el desayuno. «¿Estás bien, querida?», había preguntado con tono de preocupación apropiada para esposo recién casado. «Solo un poco cansada», había respondido Felipa. «Me sentiré mejor después de descansar». Pero no se sintió mejor. Durante los siguientes días, la fatiga empeoró. Felipa comenzó a experimentar náusea, especialmente por las mañanas. Había momentos de confusión mental donde perdía el hilo de sus pensamientos a mitad de una conversación, y sus manos comenzaron a temblar ligeramente, casi imperceptiblemente al principio, pero cada vez más notable. Don Esteban estaba preocupado. «¿Debería llamar al doctor?», había preguntado a su hija en el cuarto día después de la boda. «No es necesario, papá», había insistido Felipa. «Probablemente es solo ajuste al matrimonio. Todo es tan nuevo, tan diferente. Estoy segura de que me adaptaré pronto». Lorenzo había apoyado esto. «Sí, don Esteban, no debemos preocuparnos demasiado. Las mujeres a menudo experimentan ajustes después del matrimonio. Es completamente natural». Había intercambiado mirada significativa con don Esteban, insinuando que tal vez Felipa podría estar embarazada. Don Esteban, aunque preocupado, había aceptado esta explicación. Después de todo, sería maravilloso si su hija ya estuviera esperando heredero. Pero la condición de Felipa no era embarazo, era envenenamiento progresivo por mercurio. Para el sexto día después de la boda, Felipa apenas podía levantarse de la cama. La fatiga era abrumadora, la náusea era constante, y había desarrollado erupción extraña en su mano derecha, alrededor del anillo de bodas. «El anillo está irritando tu piel», había observado su doncella, una mujer mayor llamada Josefina, que había servido a la familia Méndez durante décadas. «Tal vez deberías quitártelo por unos días para dejar que la piel sane». Felipa había mirado el anillo. La erupción era extraña, una zona roja e inflamada que rodeaba completamente la banda de oro. Picaba intensamente. «Pero no debería quitarme mi anillo de bodas», había objetado Felipa. «¿Qué pensaría Lorenzo?» «Lorenzo querría que estuvieras cómoda», había insistido Josefina, pero cuando Lorenzo fue consultado, había sido curiosamente firme en su opinión. «El anillo debe permanecer en tu dedo», había dicho. «Es símbolo de nuestro matrimonio. Quitártelo sería inapropiado. La erupción pasará. Aplicaremos algo de ungüento para ayudar». Lorenzo mismo había aplicado el ungüento, una crema que decía que había comprado en farmacia. Pero la crema no ayudó. De hecho, la irritación empeoró. Lo que Felipa no sabía era que la crema que Lorenzo aplicaba contenía más compuesto de mercurio, acelerando el envenenamiento. Para la mañana del séptimo día, Felipa estaba gravemente enferma. No podía retener comida. Estaba delirando con fiebre. El temblor en sus manos se había extendido a todo su cuerpo y comenzó a tener convulsiones. Don Esteban, ahora genuinamente alarmado, había llamado al mejor médico de Veracruz.
Doctor Alfonso Ramírez. El doctor había examinado a Felipa extensivamente, tomando nota de todos los síntomas. La fatiga extrema, la náusea, los temblores, las convulsiones, la erupción alrededor del anillo, la confusión mental. Estos síntomas son inusuales, había dicho el doctor Ramírez cuidadosamente. ¿Ha estado expuesta a algo? ¿Químicos? ¿Sustancias tóxicas? Por supuesto que no, había respondido Lorenzo indignado. Ha estado en la casa desde la boda. ¿Qué exposición podría haber tenido? El doctor había fruncido el ceño. La combinación de síntomas me recuerda a algo que vi una vez en Trabajador de Mina, envenenamiento por metales pesados. Pero eso no tiene sentido en el caso de su esposa. ¿Envenenamiento? Don Esteban había palidecido. ¿Está sugiriendo que alguien envenenó a mi hija? No necesariamente intencional, había explicado el doctor, pero su cuerpo está reaccionando como si hubiera sido expuesta a metal tóxico, mercurio tal vez, o plomo. Lorenzo había hecho gran espectáculo de shock y horror. ¿Cómo es posible? Doctor, debe hacer todo lo posible para salvarla. Gasto no es objeto. Pero el doctor Ramírez ya sospechaba que podría ser demasiado tarde. Si Felipa había estado expuesta a mercurio durante una semana completa, el daño a sus órganos podría ser irreversible. Haré lo que pueda, había prometido el doctor. Pero necesito entender la fuente de la exposición. Sin identificar y remover la fuente del veneno, cualquier tratamiento será inútil. Comenzó a buscar. Revisó la habitación de Felipa. Preguntó sobre su comida, su bebida, sus cosméticos. Pero no encontró nada obvio. Y entonces, mientras examinaba a Felipa de nuevo, su atención fue atraída por el anillo en su dedo. La erupción severa alrededor del metal, la forma en que la piel estaba no solo irritada, sino corroded, casi como si el metal mismo fuera tóxico. El anillo, había murmurado el doctor. ¿Puedo examinarlo? Lorenzo había intervenido rápidamente. El anillo es oro puro, no puede ser tóxico. Aún así, había insistido el doctor, me gustaría examinarlo. Por favor. Cuidadosamente, usando pañuelo para no tocar el metal directamente, el doctor Ramírez removió el anillo del dedo hinchado de Felipa. Lo sostuvo a la luz, examinándolo de cerca, y notó algo. Una sustancia aceitosa en la superficie del oro. Una ligera decoloración que no debería estar en metal puro. Este anillo ha sido tratado con algo, había dicho el doctor. Necesito llevarlo para análisis. Absolutamente no, Lorenzo había protestado. Ese anillo es propiedad de mi esposa. No puede simplemente llevárselo. Pero don Esteban, ahora sospechando algo terrible, había intervenido. Doctor, lleve el anillo. Haga lo que necesite hacer. Si ese anillo está dañando a mi hija, necesito saberlo. El doctor Ramírez había llevado el anillo a farmacéutico de confianza, hombre con conocimiento de química, y lo que descubrieron confirmaría las peores sospechas. El anillo había sido impregnado con compuesto de mercurio diseñado para ser absorbido a través de la piel. Pero para Felipa, el descubrimiento llegó demasiado tarde. Esa noche, el 25 de mayo de 1872, solo 7 días después de su boda, Felipa Méndez murió en agonía, víctima del anillo envenenado que su esposo había colocado en su dedo. Capítulo 3. La acusación imposible. La muerte de Felipa causó shock y dolor profundo en la casa de don Esteban. Una novia muerta solo una semana después de su boda era tragedia que sacudió a toda la comunidad de Veracruz. Y cuando el doctor Ramírez reveló sus hallazgos sobre el anillo envenenado, el shock se convirtió en horror y luego en furia. El anillo contenía mercurio, explicó el doctor a don Esteban en la privacidad del estudio del comerciante, horas después de la muerte de Felipa. No solo trazas accidentales, una concentración deliberada, mezclada con aceite para facilitar la absorción a través de la piel,
Su hija fue envenenada lentamente durante toda la semana de su matrimonio. Don Esteban, su rostro gris de dolor y shock, había mirado al doctor con ojos que apenas podían enfocar. ¿Está diciendo que alguien mató deliberadamente a mi hija con su anillo de bodas? Sí, respondió el doctor simplemente. Y solo hay una persona que pudo haber hecho esto, su esposo, Lorenzo Vidal. Lorenzo, quien había estado presente durante la conversación, había explotado con indignación. ¿Cómo se atreve? Está acusándome de asesinar a mi propia esposa. Yo la amaba. Estoy destrozado por su muerte. Usted fue quien colocó el anillo en su dedo, señaló el doctor con calma. Y notablemente lo hizo usando pañuelo para evitar tocar el metal directamente, como si supiera que era tóxico. Eso es ridículo, había protestado Lorenzo. Ya expliqué en la ceremonia, no quería que el aceite de mis dedos ensuciara el oro. Era gesto de respeto, no evidencia de culpa. ¿Y qué hay del hecho de que usted insistió en que Felipa mantuviera el anillo puesto incluso cuando la erupción se desarrolló? Presionó el doctor. Cuando cualquier esposo razonable habría sugerido removerlo. Porque es símbolo sagrado del matrimonio, respondió Lorenzo. No sabía que estaba causando daño real. Pensé que era solo irritación menor. Era conversación circular. Lorenzo tenía explicación para todo, y técnicamente esas explicaciones eran plausibles, aunque sospechosas. Don Esteban, aunque devastado, era hombre práctico. Doctor, ¿puede probar que Lorenzo preparó el anillo intencionalmente? El doctor vaciló. No directamente. Sé que el anillo contenía mercurio. Sé que causó la muerte de Felipa. Pero probar que Lorenzo lo colocó allí intencionalmente en lugar de que fuera contaminado accidentalmente, eso será difícil. Porque no lo hice, insistió Lorenzo. El anillo fue hecho por joyero en la Ciudad de México. Tal vez él cometió error. Tal vez usó materiales contaminados. Pero yo no tuve parte en esto. Soy víctima tanto como ustedes. He perdido a mi esposa. Don Esteban había querido creer que Lorenzo era inocente. La alternativa era demasiado horrible, que había confiado el cuidado de su hija a hombre que planeaba matarla desde el principio. Pero las sospechas, una vez plantadas, no podían ser ignoradas. Llamaré a las autoridades, había decidido don Esteban finalmente. Dejaremos que investiguen completamente. Si Lorenzo es inocente, será exonerado. Si es culpable, que Dios tenga piedad de su alma, porque yo no la tendré. El capitán de policía de Veracruz, don Marcos Salazar, fue convocado. Era hombre en sus 50 años, con reputación de ser minucioso e incorruptible. Cuando le presentaron la evidencia del anillo envenenado y las circunstancias sospechosas alrededor de la muerte de Felipa, comenzó investigación formal inmediatamente. Lo primero que hizo el capitán Salazar fue interrogar a Lorenzo extensivamente. ¿Dónde había obtenido el anillo? ¿Quién lo había hecho? ¿Cuándo lo había recibido? Lorenzo mantuvo su historia consistentemente. El anillo había sido hecho por joyero en la Ciudad de México llamado Arturo Mendoza. Lorenzo había viajado a la Ciudad de México 6 semanas antes de la boda. Había encargado los anillos, había proporcionado especificaciones sobre el diseño y había recogido los anillos terminados 2 semanas antes de la ceremonia. Muy bien, había dicho el capitán Salazar. Entonces, enviaremos investigadores a la Ciudad de México para entrevistar a este señor Mendoza y verificar su historia. Pero cuando los investigadores fueron a la Ciudad de México y localizaron al joyero Arturo Mendoza, encontraron problema. Sí, Mendoza confirmó que había hecho anillos para Lorenzo Vidal, pero los anillos que había hecho eran de oro puro, sin tratamiento especial, sin contaminación. Los anillos dejaron mi taller en condición perfecta, insistió Mendoza.
oro de 24 quilates, diamantes genuinos. Nada más. Si hay mercurio en ellos ahora, fue agregado después de que dejaron mi posesión. Lo cual significaba que alguien, en algún momento entre cuando Lorenzo recogió los anillos y cuando fueron usados en la ceremonia, había tratado el anillo de Felipa con compuesto de mercurio. El capitán Salazar continuó su investigación. Interrogó al padrino de Lorenzo, Sebastián Ortega. ¿Había Sebastián notado algo inusual sobre los anillos cuando los llevó a la ceremonia? Sebastián había sido evasivo. Los anillos estaban en caja cerrada hasta que llegó el momento de usarlos. No los examiné de cerca, pero ¿usted fue quien le dio la caja a Lorenzo en el altar? Sí. ¿Y notó la forma extraña en que Lorenzo manejó el anillo de Felipa, usando pañuelo en lugar de tocarlo directamente? Sebastián había vacilado antes de responder. Supongo que lo noté, pero no pensé mucho en ello en el momento. El capitán había presionado más. Señor Ortega, usted y Lorenzo son socios comerciales, ¿correcto? En negocios separados del comercio de don Esteban. Sí. ¿Qué tipo de negocios? Varios. Importación principalmente. Y estos negocios son rentables. Sebastián había sido cauteloso. Razonablemente. Pero investigación del capitán reveló que los negocios de Lorenzo y Sebastián estaban, de hecho, en problemas financieros serios. Tenían deudas considerables, habían hecho inversiones malas que habían fallado, y necesitaban capital significativo rápidamente para evitar bancarrota. El matrimonio de Lorenzo con Felipa y su subsecuente herencia de la fortuna de don Esteban a través de ella habría resuelto todos esos problemas financieros. Era motivo claro para asesinato, pero aún el capitán Salazar necesitaba más que motivo. Necesitaba evidencia de que Lorenzo había preparado específicamente el anillo con veneno. Y esa evidencia era esquiva, hasta que recibió visita inesperada de farmacéutico de ciudad vecina, un hombre llamado Dr. Luis Herrera. Capítulo 4. El testigo que vino del silencio. El doctor Luis Herrera llegó a la oficina del capitán Salazar en junio de 1872, aproximadamente 3 semanas después de la muerte de Felipa. Era hombre de mediana edad, con expresión inquieta y manos que temblaban ligeramente mientras hablaba. «Capitán», había comenzado, «he venido porque mi conciencia no me deja dormir. Creo que tengo información sobre el asesinato de Felipa Méndez». El capitán se había inclinado hacia adelante con interés. «Continúe, doctor Herrera». «Hace aproximadamente 2 meses», explicó el farmacéutico, «un hombre vino a mi farmacia en Córdoba. Me preguntó sobre venenos que podían ser absorbidos a través de la piel. Específicamente, preguntó sobre compuestos de mercurio y cómo podrían ser aplicados a superficies metálicas». «¿Y usted le proporcionó esta información?» Herrera bajó la cabeza con vergüenza. «Sí, me pagó generosamente. 500 pesos por mi conocimiento y mi silencio. Y yo necesitaba el dinero. Mi farmacia estaba luchando financieramente. ¿Puede describir a este hombre?» Era de estatura media, cabello oscuro, aproximadamente 30 años. Hablaba con educación, se vestía bien. Dijo que necesitaba la información para eliminar competidor de negocios que lo estaba arruinando. El capitán mostró a Herrera fotografía de Lorenzo Vidal. ¿Es este el hombre? Herrera estudió la fotografía cuidadosamente, luego asintió. «Sí, estoy casi seguro de que es él». «¿Qué exactamente le dijo sobre compuestos de mercurio?» «Le expliqué que cloruro de mercurio, cuando es mezclado con aceite ligero, puede ser aplicado a metal y permanecerá en la superficie. Le dije que el contacto prolongado con la piel permitiría que el mercurio fuera absorbido gradualmente en el torrente sanguíneo. Le advertí que era método de envenenamiento lento pero efectivo».
¿Y le vendió los materiales? Sí, admitió Herrera. Le vendí pequeña cantidad de cloruro de mercurio y le di instrucciones sobre cómo mezclarlo con aceite apropiado. Y le advertí que nunca debía tocar la mezcla con piel desnuda, que debía usar guantes cuando la aplicara. Era evidencia devastadora. Lorenzo Vidal había consultado con farmacéutico sobre cómo crear exactamente el tipo de anillo envenenado que había matado a Felipa. ¿Por qué viene ahora?, preguntó el capitán. ¿Por qué no inmediatamente después de escuchar sobre la muerte de Felipa? Porque tenía miedo, admitió Herrera. El hombre me había pagado por mi silencio y dijo que si alguna vez hablaba sobre nuestra conversación, sufriría consecuencias. Pero entonces leí en periódicos sobre la investigación y comprendí que mi silencio había contribuido a la muerte de mujer inocente. No podía vivir con esa culpa. El capitán Salazar había agradecido a Herrera por venir adelante, aunque también le advirtió que enfrentaría cargos por su participación en facilitar el asesinato. Pero el testimonio de Herrera era crucial para el caso contra Lorenzo. Con esta nueva evidencia, el capitán confrontó a Lorenzo de nuevo. Esta vez, la acusación era específica. Lorenzo había consultado con farmacéuticos sobre venenos absorbibles por la piel. Había comprado cloruro de mercurio. Había preparado el anillo específicamente para envenenar a Felipa. Lorenzo había negado todo. Nunca fui a Córdoba. Nunca hablé con ningún farmacéutico. Este hombre está mintiendo, probablemente buscando atención o recompensa. Entonces, tiene coartada para el periodo hace 2 meses, cuando el farmacéutico dice que lo visitó. Lorenzo había pensado, luego había dicho: estaba en Veracruz, trabajando. Mis socios comerciales pueden confirmarlo. Pero cuando los socios fueron interrogados, no pudieron proporcionar coartada sólida. Lorenzo había estado ausente de Veracruz durante varios días en el período en cuestión, diciendo que estaba visitando proveedores en otras ciudades. Y entonces hubo otro avance. Uno de los sirvientes en la casa de don Esteban, un hombre joven llamado Pablo, se acercó al capitán con información. «Vi algo extraño», había dicho Pablo nerviosamente. Unos días antes de la boda, el señor Vidal estaba en habitación privada, trabajando con algo en la mesa. Cuando entré para limpiar, rápidamente cubrió lo que estaba haciendo. Pero alcancé a ver, era anillo de oro, y estaba usando pincel pequeño para aplicar algo en el metal. ¿Vio qué estaba aplicando? No claramente, pero había botella pequeña con líquido aceitoso, y el señor Vidal llevaba guantes, lo cual era extraño porque hacía mucho calor ese día. ¿Por qué no mencionó esto antes? Porque no sabía que era importante, explicó Pablo. Pensé que tal vez solo estaba puliendo el anillo o algo así. Pero después de escuchar sobre el veneno en el anillo, pensé que debía decir lo que vi. La evidencia se estaba acumulando. El testimonio del farmacéutico, la observación del sirviente, el motivo financiero, el comportamiento extraño de Lorenzo durante la ceremonia. Todo apuntaba a conclusión. Lorenzo Vidal había asesinado deliberadamente a Felipa Méndez con anillo envenenado. En julio de 1872, Lorenzo Vidal fue arrestado formalmente y acusado de asesinato premeditado. Capítulo 5. El juicio y la conspiración revelada. El juicio de Lorenzo Vidal comenzó en agosto de 1872 y se convirtió en sensación en Veracruz y más allá. Los periódicos nacionales cubrieron cada día de testimonio. La sala de la corte estaba llena a capacidad con espectadores ansiosos por escuchar los detalles del asesinato del anillo envenenado. El fiscal, licenciado Tomás Aguirre, presentó caso metódico y devastador. Comenzó estableciendo el motivo. Los problemas financieros de Lorenzo
su necesidad de capital y cómo el matrimonio con Felipa le daría acceso a fortuna considerable. Lorenzo Vidal, declaró el fiscal en su declaración de apertura, vio a Felipa Méndez no como mujer para amar, sino como solución a sus problemas financieros. Y cuando decidió que la forma más rápida de acceder a su fortuna era a través de su muerte, planeó y ejecutó uno de los asesinatos más fríos y calculados que esta corte haya visto. El fiscal llamó al doctor Luis Herrera al estrado. El farmacéutico, aunque claramente nervioso y avergonzado, testificó sobre cómo Lorenzo había venido a él buscando información sobre venenos absorbibles por la piel. Me preguntó específicamente sobre cómo aplicar compuesto de mercurio a anillo de metal, testificó Herrera. Dijo que necesitaba método de envenenamiento que fuera lento, que imitara enfermedad natural y que no pudiera ser rastreado fácilmente hasta él. El abogado defensor de Lorenzo, licenciado Rafael Domínguez, había contrainterrogado agresivamente. ¿No es cierto, doctor Herrera, que está enfrentando cargos criminales por su participación en este supuesto crimen? ¿No es posible que esté inventando esta historia sobre mi cliente para reducir su propia culpabilidad? No estoy inventando nada, había insistido Herrera. Ojalá lo estuviera, ojalá nunca hubiera tenido esa conversación. Pero sucedió, y el hombre con quien hablé era Lorenzo Vidal. Luego vino el testimonio del sirviente Pablo, quien describió haber visto a Lorenzo aplicando sustancia al anillo días antes de la boda. ¿Vio claramente qué era la sustancia?, preguntó el fiscal. No, admitió Pablo, pero era líquido aceitoso en botella pequeña, y el señor Vidal fue muy cuidadoso para no dejar que tocara su piel. Llevaba guantes, aunque hacía calor. El doctor Alfonso Ramírez testificó sobre la condición de Felipa, sobre los síntomas que había observado y sobre el análisis del anillo que había revelado concentración significativa de compuesto de mercurio. En mi opinión médica, había declarado, Felipa Méndez murió de envenenamiento agudo por mercurio, y la fuente primaria de ese mercurio fue el anillo de bodas que llevaba en su dedo. El joyero de la Ciudad de México, Arturo Mendoza, testificó que los anillos que había creado para Lorenzo eran de oro puro, sin contaminación o tratamiento especial. Los anillos estaban en condición perfecta cuando dejaron mi taller, insistió Mendoza. Cualquier cosa que les fue hecha después no fue hecha por mí. Y entonces el fiscal hizo movimiento brillante. Llamó al padrino de Lorenzo, Sebastián Ortega, y le ofreció inmunidad de procesamiento a cambio de testimonio completo y honesto. Sebastián, enfrentando posibilidad de ser acusado como cómplice, había aceptado el trato, y lo que reveló fue aún más perturbador de lo que el fiscal había anticipado. Lorenzo me contó sobre su plan aproximadamente 3 meses antes de la boda, testificó Sebastián. Dijo que se casaría con Felipa, la envenenar gradualmente de forma que pareciera enfermedad natural, y luego heredaría su fortuna. Hubo gasps audibles en la sala de la corte. Lorenzo, sentado en la mesa de la defensa, había palidecido. ¿Y usted estuvo de acuerdo con este plan?, preguntó el fiscal. No de acuerdo exactamente, respondió Sebastián cuidadosamente. Pero no lo detuve. Lorenzo prometió que me pagaría parte de la herencia para saldar nuestras deudas comerciales, y yo necesitaba el dinero desesperadamente. ¿Sabía específicamente sobre el anillo envenenado? Sí, Lorenzo me lo mostró días antes de la boda. Explicó cómo había tratado el metal con compuesto de mercurio. Estaba orgulloso de cuán ingenioso era el método. Dijo que nadie sospecharía porque el envenenamiento sería lento, y para cuando Felipa muriera, parecería que había sucumbido a enfermedad misteriosa. ¿Y el detalle del pañuelo durante la ceremonia? ¿Lorenzo usando pañuelo para evitar tocar el anillo?
Eso fue planeado también, confirmó Sebastián. Lorenzo sabía que necesitaba evitar contacto con el metal envenenado, pero también sabía que si lo manejaba de forma demasiado obviamente cautelosa, levantaría sospechas, así que practicó la técnica del pañuelo, preparando explicación sobre no querer ensuciar el oro con aceites de sus dedos. Era testimonio devastador y completamente inesperado por la defensa. El abogado de Lorenzo intentó desacreditar a Sebastián, sugiriendo que estaba inventando la historia para salvar su propia piel. Pero los detalles eran demasiado específicos, demasiado consistentes con otra evidencia, para ser descartados fácilmente. Y entonces el fiscal jugó su carta final. Había descubierto, a través de investigación exhaustiva, que Lorenzo Vidal había estado casado antes, 2 veces antes, de hecho. Su primera esposa, mujer llamada Carmen Torres, había muerto en 1867 después de breve matrimonio. La causa de muerte había sido listada como fiebre misteriosa. Carmen había sido viuda próspera. Su segunda esposa, Isabel Ruiz, había muerto en 1869, también después de matrimonio breve, también de enfermedad misteriosa. También era mujer de medios considerables, y en ambos casos, Lorenzo había heredado sus fortunas. Lorenzo Vidal, declaró el fiscal dramáticamente, es asesino en serie. Ha matado al menos 3 mujeres que sabemos, y en cada caso, el patrón es el mismo. Corteja a mujer rica, se casa con ella, la envenena de forma que parece enfermedad natural y hereda su fortuna. La defensa objetó violentamente, argumentando que las muertes anteriores no habían sido investigadas como asesinatos y que no debían ser admitidas como evidencia en este caso. Pero el juez permitió el testimonio, declarando que establecía patrón de comportamiento que era relevante para evaluar si Lorenzo había asesinado intencionalmente a Felipa. El caso de la defensa se estaba desmoronando. Lorenzo había mantenido su inocencia, pero cada pieza de evidencia lo contradecía. Finalmente, en momento de desesperación o tal vez de arrogancia extraña, Lorenzo pidió testificar en su propia defensa. Fue error fatal. Capítulo 6. La confesión del monstruo. Cuando Lorenzo Vidal tomó el estrado en su propia defensa, la sala de la corte estaba en silencio absoluto. Todos querían escuchar qué diría el acusado para explicar la evidencia abrumadora contra él. Al principio, Lorenzo mantuvo su historia. Había amado a Felipa. El anillo debió haber sido contaminado accidentalmente. Él era víctima de circunstancias y de testigos que mentían para protegerse. Pero entonces el fiscal comenzó contrainterrogación, y bajo presión de preguntas incisivas, la fachada de Lorenzo comenzó a resquebrajarse. «Señor Vidal», había preguntado el fiscal, «niega que visitó al doctor Herrera en Córdoba hace 2 meses». «Lo niego», respondió Lorenzo. «¿Niega que Sebastián Ortega le vio preparando el anillo con veneno?» «Sebastián está mintiendo para salvar su propio pellejo». «¿Niega que su sirviente Pablo lo vio aplicando sustancia aceitosa al anillo?» «Pablo está confundido, no sabe lo que vio». «¿Y sus esposas anteriores, Carmen Torres e Isabel Ruiz? ¿Es solo coincidencia que ellas también murieron misteriosamente después de matrimonios breves?» Lorenzo había vacilado. «Esas muertes no tienen nada que ver con Felipa». «¿No?», había presionado el fiscal. «¿No es cierto que en cada caso usted se casó con mujer rica, ella murió dentro de meses y usted heredó su fortuna? ¿Cuántas veces debe repetirse este patrón antes de que admita que no es coincidencia sino plan?» Y entonces Lorenzo había cometido error. En momento de furia, su máscara se había deslizado completamente. «Esas mujeres eran estúpidas», había gritado. «Todas ellas, estúpidas y crédulas. Carmen, Isabel, Felipa, todas tan ansiosas de creer que hombre guapo las amaba.
tan fáciles de manipular. La sala de la corte había estallado en caos. El juez golpeó su mazo demandando orden. El fiscal había presionado su ventaja. ¿Está admitiendo que las manipuló? Lorenzo había intentado retractarse. No quise decir, estaba hablando hipotéticamente. Hipotéticamente no sonaba hipotético, sonaba como admisión. ¿Las mató, señor Vidal? ¿Mató a Carmen, a Isabel y a Felipa? Y entonces algo en Lorenzo se había roto completamente. Tal vez era arrogancia, tal vez era deseo de que el mundo supiera cuán listo había sido, o tal vez simplemente ya no podía sostener la mentira. Sí, había dicho, su voz repentinamente calmada, casi aliviada. Sí, las maté, a las 3. Y habría sido perfecto si no fuera por ese maldito farmacéutico cobarde y ese traidor de Sebastián. Hubo silencio aturdido, luego explosión de voces. El juez golpeó su mazo repetidamente, tratando de restaurar orden. ¿Está confesando?, había preguntado el fiscal, casi sin creer en su buena fortuna. Estoy cansado de fingir, había respondido Lorenzo. Sí, envenené a Felipa. Traté su anillo de bodas con cloruro de mercurio exactamente como el farmacéutico me instruyó. Lo coloqué en su dedo durante la ceremonia, teniendo cuidado de no tocarlo yo mismo. Y observé durante la semana siguiente mientras el veneno hacía su trabajo. ¿Y sus esposas anteriores? Carmen fue arsénico en su té. Isabel fue cicuta en su comida. Pero el método del anillo era más elegante, más difícil de detectar. Debería haber funcionado perfectamente. Era confesión completa, dada ante sala llena de testigos. El abogado de Lorenzo intentó desesperadamente intervenir, argumentar que su cliente no estaba en su sano juicio, que la confesión debía ser ignorada. Pero era demasiado tarde. El jurado había escuchado. El juez había escuchado. Todos habían escuchado a Lorenzo Vidal admitir no solo el asesinato de Felipa, sino de 2 mujeres más. El fiscal, aprovechando el momento, había preguntado, ¿por qué? ¿Por qué matar a estas mujeres? Lorenzo había sonreído, una sonrisa fría y sin humor. Por dinero, obviamente. ¿Por qué más? Heredé fortuna considerable de cada una. Usé ese dinero para vivir bien, para financiar mis negocios. Funcionó perfectamente 2 veces. Debería haber funcionado la tercera. ¿No sintió remordimiento? ¿Culpa? ¿Por qué debería? Había respondido Lorenzo con indiferencia escalofriante. Eran solo mujeres, y estúpidas. El mundo tiene muchas mujeres estúpidas con dinero. Yo simplemente tomé lo que quería. Era declaración que revelaba profundidad de su sociopatía. Lorenzo Vidal no veía a sus víctimas como personas. Eran solo medios para fin, recursos para ser explotados. El juicio efectivamente terminó con esa confesión. El jurado deliberó durante menos de 1 hora antes de volver con veredicto de culpable en todos los cargos. La sentencia fue muerte por fusilamiento. Lorenzo fue ejecutado el 15 de octubre de 1872, 5 meses después de la muerte de Felipa. Sus últimas palabras fueron: debería haber sido más cuidadoso con el farmacéutico. Hasta el final, no mostró remordimiento por sus víctimas. Solo lamento por haber sido capturado. Epílogo. El anillo que cambió las leyes. La muerte de Felipa Méndez y la revelación de los asesinatos de Lorenzo Vidal tuvieron impacto profundo en la sociedad mexicana, no solo por la naturaleza horrible de los crímenes, sino por lo que revelaban sobre vulnerabilidad de mujeres bajo leyes de matrimonio de la época. Las 3 víctimas de Lorenzo, Carmen, Isabel y Felipa, habían sido mujeres de propiedad considerable, y en cada caso,
Sus fortunas habían pasado automáticamente a Lorenzo en el momento del matrimonio, dándole no solo acceso a sus riquezas, sino también motivo claro para matarlas. Don Esteban Méndez, devastado por la pérdida de su hija, dedicó los años restantes de su vida a abogar por reformas legales. Trabajó con legisladores para cambiar leyes que hacían a mujeres tan vulnerables a depredadores como Lorenzo. Mi hija murió, había dicho en discurso ante la legislatura estatal en 1873, porque las leyes de nuestra nación permiten que todo lo que mujer posee pase a su esposo en el momento del matrimonio. Esto crea incentivo terrible para hombres sin escrúpulos, para casarse con mujeres por sus fortunas y luego eliminarlas. Las reformas que siguieron fueron significativas. Para 1875, la mayoría de los estados mexicanos habían aprobado leyes permitiendo que mujeres retuvieran control sobre propiedades que poseían antes del matrimonio. También se requería que contratos prenupciales fueran registrados y ejecutables, dando a mujeres forma de proteger sus activos. El caso también llevó a reformas en investigación de muertes súbitas. Hubo reconocimiento de que las muertes de Carmen Torres e Isabel Ruiz deberían haber sido investigadas más cuidadosamente. Si hubieran sido, Felipa podría haber sido salvada. Nuevas regulaciones requerían autopsias en casos de muerte súbita de personas jóvenes o sanas, especialmente si la persona recientemente casada moría dentro del primer año de matrimonio. Y hubo escrutinio mayor de esposos que heredaban fortunas grandes después de muertes sospechosas. El método específico del asesinato, el anillo envenenado, también llevó a conciencia sobre peligros de compuestos de mercurio. Regulaciones más estrictas fueron implementadas sobre venta de sustancias tóxicas. Farmacéuticos eran requeridos mantener registros detallados de cualquiera que comprara materiales potencialmente peligrosos. El doctor Luis Herrera, el farmacéutico que había proporcionado información a Lorenzo, fue condenado a 5 años de prisión por su participación en el crimen. Su caso se volvió advertencia para otros profesionales sobre responsabilidad de reportar actividades sospechosas. Sebastián Ortega, quien había testificado contra Lorenzo a cambio de inmunidad, vivió el resto de su vida con estigma de haber sido cómplice en asesinato. Su negocio fracasó, sus amigos lo abandonaron y murió solo y en pobreza en 1885. La historia de Felipa fue preservada de varias formas. En 1880, don Esteban encargó retrato de su hija para ser colgado en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la iglesia donde se había casado y donde había comenzado su asesinato. Debajo del retrato hay placa que dice Felipa Méndez, 1848-1872, mujer de gracia, inteligencia y espíritu, asesinada por avaricia en el altar mismo donde prometió su amor. Que su memoria inspire vigilancia contra aquellos que explotan confianza y amor para ganancia personal. El anillo de bodas, envenenado, fue preservado como evidencia y eventualmente donado a Museo de Historia Local en Veracruz. Está exhibido en caja de vidrio con placa explicando su historia horrible. Visitantes pueden ver el anillo de oro con sus diamantes delicados, hermoso en apariencia, pero mortal en realidad. El anillo de la novia muerta, como se conoce, se ha vuelto uno de los artefactos más visitados en el museo. Es recordatorio visceral de que a veces las cosas más hermosas esconden peligros más mortales. El caso también inspiró obras de ficción. En 1890, novelista publicó libro titulado El anillo envenenado, basado vagamente en historia de Felipa. La novela fue bestseller y ayudó a mantener la historia viva en imaginación pública. Para mujeres de la época, la historia de Felipa fue tanto advertencia como llamado a acción. No seamos como Felipa, escribió feminista en ensayo de 1875.
No confiemos ciegamente. No renunciemos a nuestro poder en nombre del amor. Protejamos nuestros derechos, nuestras propiedades, nuestras vidas. Hoy, más de 150 años después, la historia de Felipa Méndez continúa siendo contada. Es caso estudiado en cursos de criminología como ejemplo de método de asesinato particularmente ingenioso y difícil de detectar. Es discutida en cursos de historia legal como catalizador para importantes reformas en derechos de mujeres. Y es recordada en Veracruz cada año. En el aniversario de su muerte hay ceremonia conmemorativa en la iglesia donde se casó. Mujeres locales colocan flores ante su retrato. Y alguien, usualmente estudiante de la universidad local, lee la historia de Felipa en voz alta para que nueva generación pueda aprender de su tragedia. El legado de Felipa no es el anillo envenenado que la mató. Es las leyes que cambiaron, las vidas que fueron protegidas y las generaciones de mujeres que aprendieron de su muerte a ser más cautelosas, más protegidas de sus derechos, más conscientes de que incluso en momentos más sagrados, como ceremonias de boda, pueden acechar peligros. La novia que no tocó el anillo nos enseña que debemos cuestionar incluso las tradiciones más arraigadas cuando algo parece extraño. Nos enseña que la belleza puede esconder maldad y nos enseña que el precio de la confianza ciega puede ser mortal. Si te gustó esta historia y quieres conocer más casos reales de asesinatos sofisticados del siglo XIX, de mujeres que fueron víctimas de depredadores que explotaban leyes injustas y de cómo tragedias individuales inspiraron reformas sociales importantes, suscríbete y activa la campanita. Cada semana traemos historias documentadas que revelan métodos criminales ingeniosos y las consecuencias que tuvieron en la sociedad. La historia de Felipa Méndez nos enseña a prestar atención a los detalles extraños, a cuestionar comportamientos que parecen fuera de lugar incluso en contextos sagrados, y a recordar que los símbolos más hermosos del amor, como un anillo de bodas, pueden ser transformados en armas por aquellos con intenciones malévolas. Comparte esta historia. Recuerda el nombre de Felipa Méndez, Carmen Torres e Isabel Ruiz y honra su memoria siendo siempre vigilante sobre las personas en quienes confías y protegiendo los derechos que ellas ayudaron a asegurar con sus vidas. La sofisticación del método de asesinato de Lorenzo Vidal era notable incluso para los estándares criminales de la época. La investigación posterior reveló exactamente cuánta planificación había invertido en crear el anillo envenenado perfecto. Después de consultar con el doctor Herrera sobre compuestos de mercurio, Lorenzo había experimentado durante semanas para encontrar la formulación exacta. Necesitaba concentración que fuera suficientemente tóxica para ser letal, pero no tan obvia que causara reacción inmediata visible. La mezcla tenía que permanecer en la superficie del metal sin evaporarse demasiado rápido, pero también tenía que penetrar la piel efectivamente. Los investigadores encontraron en la habitación de Lorenzo, después de su arresto, cuaderno detallado donde había registrado sus experimentos. Había probado diferentes proporciones de cloruro de mercurio mezclado con varios aceites. Había documentado cómo cada mezcla se adhería al metal, cuánto tiempo permanecía activa y, de manera más perturbadora, había probado las mezclas en animales pequeños para verificar su efectividad. El cuaderno es documento escalofriante, había declarado el capitán Salazar durante el juicio. Muestra mente de hombre que trata el asesinato como ciencia, que experimenta con métodos de matar con la misma dedicación que científico estudiando fenómeno natural. El cuaderno revelaba que Lorenzo había considerado varios métodos diferentes antes de decidirse por el anillo envenenado. Había contemplado usar veneno en comida, descartado porque requeriría acceso continuo a la cocina y cooperación de sirvientes.
Había considerado veneno en cosméticos, descartado porque no todas las mujeres usaban cosméticos regularmente. Había pensado en veneno en ropa, descartado porque la ropa se lavaba frecuentemente. El anillo era solución perfecta. Era objeto que la víctima usaría constantemente, que estaría en contacto directo con su piel 24 horas al día y que sería removido solo en circunstancias muy específicas. Y como objeto sagrado simbolizando el matrimonio, habría resistencia emocional a quitárselo incluso si causaba molestia. Lorenzo entendía psicología tanto como química, explicó psicólogo consultado por el fiscal durante el juicio. Sabía que mujer recién casada sentiría obligación profunda de mantener su anillo de bodas puesto, que quitárselo se sentiría como traición al matrimonio mismo. Explotó esa respuesta emocional para asegurar que el veneno tuviera máximo tiempo de exposición. La investigación también reveló más detalles sobre las esposas anteriores de Lorenzo. Carmen Torres, la primera víctima, había sido viuda de 42 años cuando conoció a Lorenzo en 1866. Había heredado negocio textil próspero de su difunto esposo. Lorenzo, entonces de 26 años, se había presentado como consultor de negocios interesado en ayudarla a expandir sus operaciones. El noviazgo había durado 6 meses. Se casaron en enero de 1867. Para marzo de ese año, Carmen estaba enferma. Los síntomas que experimentó, según registros médicos que fueron exhumados durante la investigación de Felipa, eran consistentes con envenenamiento por arsénico. Vómitos, dolores abdominales, diarrea severa, debilidad progresiva. Carmen murió en abril de 1867, solo 3 meses después de la boda. La causa de muerte fue listada como cólera, aunque no había brote de cólera en la región en ese tiempo. Y Lorenzo, como su esposo, heredó todo: el negocio, la casa, las cuentas bancarias. Había vendido el negocio rápidamente y se había mudado a otra ciudad, llevando consigo aproximadamente 15,000 pesos de la herencia de Carmen. Isabel Ruiz, la segunda víctima, era más joven que Carmen. Tenía solo 28 años cuando conoció a Lorenzo en 1868. Era heredera de hacienda agrícola considerable. Sus padres habían muerto en accidente, dejándola como única heredera. Lorenzo había sido más paciente con Isabel. El noviazgo duró 1 año completo antes de casarse en enero de 1869. Pero el resultado fue el mismo. Isabel comenzó a enfermarse semanas después de la boda. Esta vez, Lorenzo había usado cicuta, veneno vegetal que causa parálisis progresiva y eventual fallo respiratorio. Isabel murió en mayo de 1869, 4 meses después del matrimonio. La causa de muerte fue listada como enfermedad neurológica desconocida. Y Lorenzo, de nuevo, heredó todo: la hacienda, valorada en más de 20,000 pesos. El patrón era claro. Lorenzo buscaba mujeres con propiedad sustancial, pero sin protección masculina fuerte, viudas, huérfanas, hijas únicas. Las cortejaba pacientemente, se casaba con ellas, las envenenaba y se movía a la siguiente ciudad con nueva fortuna. Era cazador en serie, explicó criminólogo que estudió el caso años después. Pero en lugar de matar por placer psicológico, mataba por ganancia material. Y era increíblemente efectivo en ello. Si no hubiera sido por la conciencia del farmacéutico y el testimonio del cómplice, podría haber continuado indefinidamente. Durante el juicio, el fiscal había traído a familiares de Carmen e Isabel para testificar. La hermana de Carmen, señora Dolores Martínez, había descrito cómo Lorenzo había aislado a Carmen de su familia durante el breve matrimonio. Comenzó sutil, testificó Dolores, sugiriendo que las visitas familiares eran estresantes para Carmen, que necesitaba descanso. Luego haciéndose difícil para nosotros visitarla, siempre teniendo razones porque ciertos días no eran convenientes.
Para cuando Carmen estaba realmente enferma, había pasado semanas desde que habíamos tenido conversación apropiada con ella. Y cuando finalmente la vimos, días antes de su muerte, continuó Dolores con lágrimas. Estaba tan débil que apenas podía hablar, pero intentó decirnos algo. Intentó advertirnos sobre Lorenzo, pero estaba tan enferma, tan confundida, que sus palabras no tenían sentido, y entonces murió. Y Lorenzo lloró tan convincentemente en su funeral que todos pensamos que realmente la había amado. El primo de Isabel, señor Antonio Ruiz, había tenido experiencia similar. Isabel era mujer fuerte e independiente antes de casarse con Lorenzo, testificó. Pero durante su matrimonio cambió. Se volvió callada, retraída. Cuando le preguntábamos si estaba bien, decía que sí, pero podíamos ver miedo en sus ojos. Ahora entiendo, continuó Antonio. Estaba comenzando a darse cuenta de que había cometido error terrible, que Lorenzo no era quien pretendía ser, pero para entonces estaba atrapada, enferma, y él controlaba todo acceso a ella. Estos testimonios pintaban imagen de Lorenzo como depredador metódico, quien no solo mataba a sus víctimas, sino que primero las aislaba y controlaba, asegurándose de que no pudieran pedir ayuda o expresar sospechas. El doctor Ramírez, quien había tratado a Felipa en sus días finales, testificó sobre psicología del envenenador. Hombres como Lorenzo Vidal, explicó el doctor, ven a sus víctimas como objetos, no sienten empatía o remordimiento. Para Lorenzo, Carmen, Isabel y Felipa no eran personas con vidas, sueños, familias que las amaban. Eran simplemente medios para obtener dinero. Y el hecho de que pudiera cortejarlas, casarse con ellas, vivir con ellas mientras secretamente las envenenaba, muestra nivel de desconexión emocional que es casi incomprensible para personas normales. El impacto del caso en la comunidad médica también fue significativo. Los doctores comenzaron a ser más sospechosos de muertes súbitas en mujeres jóvenes recién casadas. Se publicaron artículos en revistas médicas sobre síntomas de varios venenos comunes, ayudando a doctores a reconocer envenenamiento en lugar de asumir enfermedad natural. El doctor Ramírez mismo escribió monografía titulada Envenenamiento por mercurio, signos clínicos y métodos de detección, que fue ampliamente distribuida entre profesionales médicos. La monografía incluía sección específica sobre el caso de Felipa, usando su muerte como ejemplo de enseñanza sobre cómo el mercurio puede ser administrado a través de contacto con objetos contaminados. La muerte de Felipa Méndez, escribió el doctor Ramírez en su monografía, debe servir como advertencia para la profesión médica. Debemos estar alertas a posibilidad de envenenamiento incluso cuando los síntomas imitan enfermedades naturales. Y debemos estar dispuestos a investigar agresivamente cuando las circunstancias sugieren juego sucio, sin importar cuán respetable o afligido parezca el esposo. El caso también tuvo impacto en la industria de joyería. Joyeros comenzaron a emitir certificados de autenticidad, no solo sobre pureza del metal, sino también confirmando que las piezas no habían sido tratadas con sustancias tóxicas. Algunos joyeros incluso comenzaron a ofrecer inspecciones de seguridad para joyas que habían sido compradas de fuentes desconocidas. En círculos legales, el caso estimuló debates sobre cómo la ley debería manejar evidencia circunstancial en casos de envenenamiento. Antes del caso de Felipa, había sido extremadamente difícil obtener condenas por envenenamiento a menos que hubiera testigo presencial del acto de administrar el veneno. Pero el caso demostró que combinación de evidencia forense, testimonio de expertos y patrón de comportamiento podía ser suficiente para condena. El caso Vidal estableció precedente importante, explicó jurista en Ensayo Legal de 1875.
mostró que el envenenamiento puede ser probado a través de cadena de evidencia circunstancial, cuando esa cadena es suficientemente fuerte. Ya no podemos permitir que envenenadores escapen justicia simplemente porque nadie los vio administrar el veneno. Para don Esteban Méndez, los años después de la muerte de Felipa fueron consumidos por dolor y por determinación de que su muerte no fuera en vano. Además de abogar por reformas legales, estableció fundación en nombre de Felipa dedicada a educar mujeres jóvenes sobre sus derechos legales, especialmente en contexto de matrimonio. Mi hija era mujer inteligente, decía don Esteban en sus discursos, pero ni siquiera ella comprendía completamente cuán vulnerable la hacían las leyes una vez casada. Ninguna mujer debería entrar en matrimonio sin entender completamente qué derechos está renunciando y cómo puede protegerse. La Fundación Felipa Méndez, establecida en 1873, operó durante más de 50 años, proporcionando educación legal gratuita a mujeres y abogando por reformas en leyes de matrimonio. La fundación ayudó a cientos de mujeres a crear contratos prenupciales, a entender sus derechos de propiedad y a reconocer señales de advertencia de relaciones abusivas o explotadoras. Don Esteban vivió hasta 1890, muriendo a los 75 años. En su testamento dejó la mayoría de su fortuna a la fundación, asegurando que continuara su trabajo durante décadas después de su muerte. El anillo de Felipa, preservado como evidencia y luego exhibido en museo, se convirtió en objeto de fascinación casi mórbida. Visitantes venían específicamente para verlo, este objeto hermoso que había sido transformado en arma mortal. El museo finalmente tuvo que instalar señalización adicional, explicando que el anillo ya no era tóxico. Había sido cuidadosamente limpiado después del juicio, después de que varios visitantes expresaran miedo de estar cerca de él. Hoy, el anillo permanece en exhibición, acompañado por fotografías de Felipa, transcripciones del juicio de Lorenzo y explicaciones sobre el método de envenenamiento. Es uno de los artefactos más fotografiados en el museo, recordatorio tangible de que a veces los objetos más hermosos y simbólicos pueden esconder peligros mortales. La historia continúa resonando porque toca temores universales, miedo a ser traicionados por aquellos en quienes confiamos, miedo a que los símbolos del amor puedan ser pervertidos, miedo a que incluso en los momentos más sagrados de nuestras vidas podamos estar en peligro. Y nos recuerda que debemos prestar atención a los detalles que parecen fuera de lugar, que debemos cuestionar comportamientos que no tienen sentido y que debemos proteger nuestros derechos y nuestra seguridad, incluso, especialmente en contextos donde se supone que debemos estar seguros.